Muy buenos días. Volvemos a tener el gusto de tener con nosotros en los estudios virtuales de radiográfica acá en Buenos Aires, FM 89.3 y también en retransmisión con radiofrecuencia 808 de Salinas. Estamos con Jorge Helf y te deseamos muy buenos días. Gracias por este encuentro. Jorge, la idea de este encuentro de hoy es una artista que ya habíamos estado charlando en meses pasados, una artista que ha sido muy, muy cercano a tu vida y a tu cariño, que fue Libero Badi, y que se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Y tenemos novedades de su colección y de las cosas en las cuales vos estuviste muy involucrado al final de su vida. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, cuando ya hablamos de Badí, prácticamente cubrí todas las cosas importantes de nuestra relación, que fue muy larga, muy fructífera y muy personal. Eh, Así que sobre esto no voy a volver. Eh, Conté lo último cuando enfermó y lo fui a visitar todos los días, cuando se recuperó y finalmente cuando me llamó confidencialmente para preguntarme si podría ocuparme de vender a alguien todo lo que le quedaba en el taller, que eran centenares de obras. Y a la manera típica de Libero, había preparado una carpeta de lo más profesional, con una ficha por obra que sea una escultura o un dibujito, una foto, una explicación, y esto era la base para el trabajo que él me solicitaba. Yo le dije que no creía que iba a encontrar nadie, pero que por amistad le estaba dispuesto a dedicarle un mes de mi tiempo, un mes de mi vida para buscar tal persona o institución curiosa que compraría lo que resultaba más de 1000 obras. Cuando digo 1000 obras asusta un poco. eh, Creo que había 70 y tantas esculturas, ciento y pico, no, 70 y pico pinturas, ciento y pico de esculturas y obras en 3 dimensiones, y luego el resto eran dibujos, acuarelas, libros de menor porte y menor valor, pero extraordinarios cada uno, con todo lo que eso llevaba. Un libro podía tener 20 dibujos originales o ilustraciones, etcétera. Y se dio la casualidad, no lo voy a contar, que la tercera o cuarta persona que contacté eh, era el hermano de una banquera, porque el marido había fallecido, y en lugar de decirle, me ocurre tal y cual cosa y se trata de Badí, yo sabía que esa persona conocía bien la obra de Badí, le dije, vengo especialmente para ofrecerte un negocio, porque pensé que él pensaba como un banquero, y tuve éxito porque él habló con la hermana, que era dueña del banco. Para el banco se trataba de una operación muy menor. Nos pusimos de acuerdo con el precio casi enseguida y se hizo el negocio. Y el banco tenía una casa histórica en Barrancas de Belgrano. eh, por recomendación mía, eligió una responsable, una curadora, una profesional del arte, Nelly Perazo,
y instaló un museo Badí. Yo todo esto regocijando ante el éxito y poder darle la satisfacción a Líbero, a su mujer y a sus hijos. Bueno, se firmó el contrato, pasó todo y bueno, el museo empezó a tener mucho éxito, se organizaron una cantidad de conferencias, charlas, visitas, etcétera, todas bien concurridas. Cuando lamentablemente el banco tuvo que venderse y el comprador eh, absorbió el Museo Badí con todo lo que contenía sin darle ningún valor cultural, sin darle ningún valor artístico. Y lo que tenía que pasar pasó, fue cayendo y olvidándose y teniendo cada vez menos visitas, menos interés, etcétera. Y me di cuenta enseguida no, pero al año, de que de un favor excepcional que le había hecho a Badí, lo había hundido del todo, porque él, eh, entre tanto, se murió y pasó al olvido, porque nadie sabía que toda su obra estaba ahí. Yo diría, usaría la palabra enterrada en su propio museo, con la puerta cerrada. La poca gente que había oído hablar del museo iba a Barrancas de Belgrano, encontraba la reja y la puerta cerrada. Si llamaba le daban el- la pista del banco nuevo, lo llamaba, hablaba con algún responsable de relaciones públicas o de publicidad, y a duras penas y no siempre conseguía una cita excepcional con la curadora, con la responsable, y bueno, y podía, como excepción rarísima, visitar el museo. Bueno, pasó más años, cada vez más olvidado el pobre Líbero, y ese banco otra vez se vendió. Y el siguiente siguió la misma política, eh, de casi esconder la obra. Ni se hablaba del Museo Badí, ni se hablaba de lo que contenía, y dio un paso más hacia el olvido completo. Bueno, todo esto son muchos años y yo tuve muchas autocríticas y muchas noches de mal sueño, como si yo fuera y había sido parte de este entierro. Y me hacía sentir bastante mal. Y esta misma semana, me llamó un amigo, muy amigo mío desde Buenos Aires, y me dijo: ¿vos te enteraste de que se terminó el, la, la pesadumbre, la, el- la mala racha para Badí, y el banco otra vez se vendió al BBW o BBU de Madrid, y ellos hicieron un inventario de todo lo que habían comprado por centenares de millones de dólares en la Argentina, y decidieron darle un uso nuevo a la casa histórica, que es única en la Argentina, y regalar todo lo que contenía al Museo Nacional de Bellas Artes. Llegó un acuerdo con la dirección del museo, hicieron el traslado, el museo encantado de este nuevo acervo, y enseguida le quiso dar manija. Una de las esculturas muy importantes la puso en el hall de entrada, y hizo todo un recorrido hacia salas donde se presentaban las obras de Badí. Organizó eventos
visitas culturales, visitas específicas, conferencias sobre la vida del artista, etc. Y eso me quitó de encima un enorme peso, me alegré muchísimo y bueno, estamos en otra etapa que eh, debería ser definitiva del puesta en su justo valor a una obra importantísima para la Argentina y importantísima para la escultura de los años del siglo XX y que finalmente eh, todo salió bien. Así que yo estoy muy feliz y bueno, esperando más noticias que le he pedido al museo y a su director y, y con los planes que ellos tienen, que si necesitan alguna colaboración, por supuesto, la pueden tener. ¿Sabes qué, Jorge? Este episodio me trae a cuento algunas otras cosas que hemos estado conversando. Una de ellas es la primera que se me ocurre pensar es cuando yo te preguntaba en algunas sesiones anteriores cómo verías la posibilidad de que tu propia colección fuera localizada en un museo, en una fundación, y vos me hablabas del posible fracaso y la dificultad de mantenimiento. ¿Podrías hacer alguna comparación con con ese pensamiento y este episodio de esta obra enterrada durante tanto tiempo en su propio museo? Sí, la puedo hacer sin contestar concretamente. Yo, lamentablemente, estando en el mundo del arte durante por lo menos 60 años, he conocido muchísimos más fracasos que éxitos en este sentido. He conocido colegas, coleccionistas de arte con colecciones extraordinarias, eh, dando entrevistas a periodistas un poco más conocedores del tema y ante la pregunta ¿qué va a pasar con su colección? O no saben o dicen, como lo acabas de decir, voy a hacer una fundación, voy a tener un espacio o yo ya tengo un espacio pensado y ahí va a ir la colección. Y eso es muy lindo, ocurre tal cual cuando fallece o cuando fallecen los principales dueños y después de 10 años, máximo 15 años, se va todo al demonio, porque no se puede sostener económicamente un espacio, un llamado museo, una colección, sin que tenga un ingreso relativamente grande. Por lo tanto, son expresiones de deseos que nunca se llegan a cumplir. Los que sí se cumplen se pueden contar con los dedos de una mano. Eh, los hay, por supuesto, hay colecciones. Las que pienso son todavía con los dueños en vida o poco después de su fallecimiento. La mayoría que conozco, que he seguido de cerca, eh, ya no pertenecen ni a sus dueños ni a sus descendientes de los dueños, han sido donados a universidades, eh, a instituciones independientes y tienen la posibilidad de sostenerse. Sin esa posibilidad que no se puede pensar a más de 3 años o 5 años porque nadie eh, tiene una bola de cristal, son inexistentes. Y yo creo en eso. No, las colecciones que siguen viviendo después del fallecimiento o la desaparición de sus dueños son muy pocos. Otra reflexión
que te pediría, que viene un poco a cuento de este episodio, es, seguramente no se puede hacer un juicio unívoco de la conducta de los bancos frente al arte, debe ser muy variable, o sea, de acuerdo a los ejecutivos que están al frente. Pero ¿qué reflexión te genera el mundo bancario y el arte como negocio? ¿Cómo lo ven los banqueros, el arte como negocio? Los banqueros auténticos nunca han sido a favor del arte como inversión. Los que más, llamémoslo, flexibles, que en general son los europeos, recomiendan que en un portfolio de una fortuna grande, estamos hablando en valores de hoy de más de 50 millones de dólares o mucho más, recomiendan hasta un 3%, a veces hasta un 5% en arte. Um, Ellos no creen en la solidez del arte, creen en la, la modificación y la evolución de los gustos, de las tendencias, eh, de los favores, eh, y en general no recomiendan, aunque el arte ha dado eh, resultados a veces excelentes, son muy pocos, se cuentan también con los dedos de una sola mano y muchas veces son por motivos especiales. Eh, el el arte hoy en día, el arte semipúblico, que el desconocido, el público en general puede visitar, son eh, ex- extremadamente pocos. El, el negocio que vio esa primera banquera cuando te encontraste con ella y aceptó la negociación, marcaría qué aspecto del negocio que ella vio quedándose con esa colección de Libero Badí. Es muy sencillo. En lo que ella estaba, bueno, en ese momento el banco no estaba en venta, pero comparado con lo que consiguió de un colega, eh, unos, no me acuerdo, 8 o 10 años más tarde, lo que le pagó a Badino era ni el 1%. O sea que detrás de esa operación había una posible perspectiva de reventa de esa colección. Ella nunca pensó en vender la colección como tal, pero cuando sí le llegó el momento que tenía el agua hasta el cuello, el marido había sido dentista y finalmente inversor en un banco, y ella necesitaba la plata y quería deshacerse de todos los problemas inherentes a un banco, le puso un precio a las acciones del banco sin ni siquiera recordar que en una de las casonas del banco, que era una casona histórica que no podía servir de sucursal, ni mucho menos, había 1000 obras de un tal Badí que ella había conocido, que ella había venerado, eh, y que iba dentro del paquete. El paquete de acciones representaba otra cosa, ni lo pensó. Así que cuando le dijeron, bueno, nos mandan un inventario de lo que tienen, habían eh, 58 sucursales por todo el país con sus edificios, habían todos los sistemas electrónicos, había toda la antigüedad del personal, habían rubros de muchos millones de dólares y nunca ni pensó de que en una de las casas había un museo Badí, ni le importaba. Claro, 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 claro. Eh, Interesante el valor que puede tener
la obra de arte para el que la hace, para el que la ama, para el que la compra, para el que en algún momento especula. Qué distintos valores, ¿no? Que adquiere un mismo objeto. Sí, así es.